Bueno, hola, queremos en esta grabación, tenemos un invitado, es un joven que como todos los jóvenes, como la juventud, tiene muchas preguntas. De hecho que cada persona tiene muchas preguntas, los niños, los adultos, pero con los jóvenes tienen más preguntas porque ellos están en la parte del conocimiento del mundo. Entonces vamos a comenzar grabaciones también con invitados. Entonces acá tenemos a un joven que nos va a empezar a acompañar y vamos a invitar a más jóvenes y más personas para preguntas y respuestas. Muy bien, entonces, ¿cómo estás? Buenas tardes, padre. Muy bien, gracias. Bueno, queremos entonces comenzar con estas grabaciones. Y él representa pues a la juventud y a todos los que estemos invitando de ahora en adelante. Como todos los jóvenes tienen inquietudes y tienen preguntas y queremos resolverlas con la ayuda de Dios. Él se llama Jason, mi nombre es Jason. ¿Y el apellido? Mi nombre es Jason Chavarriaga y pues hoy quiero venir a compartir aquí también desde la palabra de Dios, que el Padre nos pueda explicar pues las inquietudes que yo como joven y muchos jóvenes podamos tener para saber muchas cosas y ir aprendiendo. Muy bien, ¿y cuáles tus preguntas para esta grabación, para este momento? Pues una de mis primeras preguntas es: ¿dónde está Dios? Muy bien, esta pregunta se hace muy recurrente y he querido pues invitarlo a él para que nos ayude como joven a hacer esta pregunta. Bueno, Dios en nuestro conocimiento está en la Biblia para los que somos cristianos, para los que buscamos a Dios con la palabra de Dios. Entonces está en la Biblia, que fue compuesta hacia el año 382 en la Iglesia Católica, y siempre durante 400 años hubo una comunidad, una iglesia fundante. Entonces nuestra fe está puesta en la palabra de Dios, que es la Biblia o Biblos, que es como una pequeña biblioteca. Entonces ahí está, en el Génesis aparece la creación. Muy bien. También en el universo, porque el universo, dicen que apareció Jason del Big Bang por la gran explosión. Hubo científicos, incluso un sacerdote científico, que hicieron el análisis del Big Bang, que significa la gran explosión. El universo está en expansión, entonces mandan ondas desde la Tierra y retorna la onda, y cada que la mandan, cada cierto tiempo, periódicamente, y la onda va y retorna, y cada vez la onda está más lejos. Y esa onda expansiva muestra que el universo va creciendo. Albert Einstein decía que el universo no fue creado al azar, tuvo una mente, una inteligencia, tuvo que haber creado todo eso, porque las cosas se mueven sincrónicamente como un reloj. El reloj tiene demasiadas partes en sus componentes, como un carro, y un carro, por ejemplo, también funciona con muchos elementos, y así es el universo. El universo tiene muchos componentes y es imposible que funcione solo. También los testimonios. Hay muchos testimonios y cantidad de personas que dicen y que tienen la experiencia de Dios, de un Dios que existe, aunque no lo vemos, porque es un orden espiritual. Entonces hay un orden material, que es el que vemos, todo lo que vemos. Descartes hablaba, un filósofo francés, que todo pasa por los sentidos. Pero hay cosas, también decía Pascal, hay cosas que el corazón no tiene razón para dar. Entonces hay un razonamiento lógico, pero también hay un sentimiento espiritual. Entonces hay dimensiones espirituales. En la Biblia encontramos en Isaías 7:10 acerca del Emmanuel, o el Dios con nosotros. Dios en el Antiguo Testamento es un Dios lejano, es un Dios allá, como en los musulmanes es un Dios muy del lado de desconocido, pues.
Y en las diferentes religiones es un Dios que está allá, que cuando una persona se muere, entonces hay un encuentro personal con Dios. Para los cristianos y católicos es un encuentro. Entonces Dios es un encuentro. Dios no es solamente dónde está, porque la pregunta es dónde está, sino más bien que nos debemos encontrar con el Mateo 7, versículo 7. Yo lo hablo mucho acá en la iglesia, que es el que busca, el que llama, se le abre. Entonces a Dios también hay que buscarlo. Entonces no solamente verlo, sino que hay que buscarlo. Y en Lucas 17 habla de que el reino de los cielos también está dentro de nosotros. Entonces también es ese encuentro personal. En los evangelios, no vamos a mencionar los evangelios pues porque nos quedaríamos rato, pero pueden buscar los evangelios como en Mateo, parece la genealogía de Jesús, que viene desde la creación hasta David, y David pues la genealogía hasta María y José en Belén. Y en Apocalipsis también al final Él vendrá. Entonces la creación como tal para nosotros realmente es un encuentro de un Dios que viene y se encuentra con nosotros. Y en la oración sentimos la presencia espiritual de Dios. Hay muchos argumentos contrarios a Dios, pero porque muchos dicen, ¿qué es lo que dicen los jóvenes, por ejemplo, acerca de Dios? ¿Qué preguntas se te ocurren en este momento de si Dios existe? ¿Habría alguna pregunta? Pues no, realmente en ese momento la pregunta es ¿dónde está Dios como en las dificultades en el mundo? Porque con todo lo que está pasando en estos tiempos, ahora que vemos esta pandemia, muchos nos cuestionamos, bueno, y entonces, ¿dónde está Dios? Porque Dios no nos saca de una vez por todas de eso. ¿Dónde está ese Dios que proclaman? Dios, desde el Génesis, cuando crea, por ejemplo, a Adán y a Eva, viene la desobediencia. Entonces la respuesta es muy rápida, pues no rápida para una respuesta facilista, sino que rápida porque la respuesta es gigantesca, es inimaginable, nos quedaríamos meses respondiendo. Pero como estamos hablando de factor de tiempo y grabación, decimos lo siguiente: en Caín y Abel, Dios no quería que Caín matara a Abel, pero es el libre albedrío. Entonces Dios no quiere que los aviones contaminen, pero hay aviones, que los carros no contaminen, pero contaminan, que no haya tanta construcción, pero hay construcciones. Entonces se llama libre albedrío, y está también en la palabra que nos da la libertad para escoger. Aparece en diferentes partes acerca de esa libertad que Dios nos regala de escoger entre el bien y el mal. Siempre será así. Bueno, muy bien. Vamos a la siguiente pregunta que tú quieres hacer también en este momento. Pues mi segunda pregunta sería, ¿por qué debemos confesar nuestros pecados a un sacerdote? Muy bien, para que te vean la cara también. Hay algo muy importante pues para perder la timidez, ¿cierto? Que si alguien, las amistades y en la parroquia y en las comunidades pues nos vean y te vean. Entonces, ¿qué es la confesión y por qué un sacerdote? Y cada uno puede pensar, ¿pero por qué nos confesamos? Pongan atención. Desde el Antiguo Testamento, en Levítico 5:5, capítulo 5, artículo 5, dice: confesará su pecado y ofrecerá un animal. ¿A quién? Al sacerdote. Y así expiará el pecado. Entonces es el sacerdote en el culto que le ofrece a Dios ese ofrecimiento, como Abraham. Abraham ofrece a su hijo como una prueba. Entonces hay muchos ofrecimientos. El culto como tal no es como un grupo de alabanza o un grupo de estudio bíblico, eso no es culto. El culto que se le da a Dios es de ofrecimiento. El Antiguo Testamento es de animales, que aparece ahí mismo en Levítico 5:5, y al confesar el pecado, el sacerdote lo que hace es ofrecerlo a Dios. También aquí un tema pues demasiado grande acerca del sacerdocio, que en la carta a los Hebreos ya hay un cambio donde nos dice que
Jesús es el sacerdote según el rito de Melquisedec, que ofrecía pan y vino. Esto también creo que lo hemos hecho en alguna grabación anterior. Desde el ofrecimiento en el culto ya es pan y vino. Y en Juan 6, 30 y siguientes, habla que el pan y el vino es el cuerpo y la sangre de Cristo. Juan capítulo 6 es del pan de vida. Muy bien. Entonces, y en Levítico 19:20 también habla de cuando alguien comete un pecado de moralidad, moral, entonces también el sacerdote ofrecía ese pecado a Dios para hacer reparación. En Mateo 3:6 confesaban el pecado a Juan Bautista y eran bautizados. Entonces sí hay confesión. Entonces Antiguo Testamento, en Levítico, en San Juan, que se convierte como en una especie de bisagra del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, porque Juan Bautista conoce a Jesús y entonces esa es la bisagra, Antiguo Testamento, pero ya viene Jesús y entonces ya hay un cambio trascendental, pero sigue habiendo una confesión de boca. En San Juan capítulo 20, versículo 21, ¿quién es el que perdona los pecados? Lógicamente quien perdona es Dios, pero Jesús, enviado por Dios, perdona los pecados, que a Jesús no le querían creer que Él perdonaba pecados, decían los fariseos, pero Él es Dios. Ellos no entendían que Jesús era Dios y hombre verdadero. En Juan 20:21 deja a los apóstoles, y los apóstoles, dice Jesús, que les deja el Espíritu Santo, lo que aten queda atado y lo que desaten queda desatado, ¿cierto? También en Santiago 5:16, confesados los unos a los otros, pero es por un ministerio. Yo no puedo, una persona no le puede perdonar los pecados a otra. Jason perdonarle a María, a Carlos a María y a Jason, o sea, todos se perdonan los pecados. Hay un ministerio que es lo que Jesús deja a los apóstoles, o sea, una sucesión, deja a los apóstoles a los obispos, presbíteros, hasta el día de hoy. Muy bien. Y en Mateo 16:19 dice, a Pedro le deja las llaves, tú eres Pedro, y a él le deja, te daré las llaves del reino, lo que ates queda atado y lo que desates queda desatado. Entonces comprobamos de que sí hay un mandato y un ministerio. Ese ministerio es para poder, ¿quién perdona los pecados? Es Dios, pero el sacerdote lo que hace es perdonar, como dice Marcos 16 y Mateo 28, vaya por el mundo entero y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, al perdonar, se perdonan es por la Trinidad, que es el Padre Creador, Jesús el Salvador y el Espíritu Santo el Consolador. Entonces, los sacramentos, ahí viene un tema de los sacramentos. Por eso, entonces, al yo confesarme, no es que el sacerdote me perdone a mí o que tenga el poder de perdonar. Yo tengo el poder de perdonar, no lo tengo, pero es en el nombre de Dios mismo, de la Trinidad, que no son dioses, es un Dios, pero en tres personas con funciones distintas, como una familia, la familia de Dios o la divinidad. Entonces, ellos son los que perdonan, pero nosotros somos como los embajadores, los que llevamos este mensaje, como decía Pablo en una de las cartas, somos embajadores de Cristo. Muy bien, que Dios los bendiga. Seguimos con esas preguntas y respuestas. Que Dios te bendiga. Muchas gracias. Que Dios bendiga a la juventud. Que estén muy bien. Si se pueden suscribir, denos like, compartir para que otros jóvenes y personas también mayores y niños puedan ver esta grabación. Dios los bendiga.